Bien, habíamos estado viendo la parte de evaluación económica y social y la parte de evaluación financiera privada. Y habíamos dado el ejemplo de la avenida Mario Mercado, ¿verdad? En la cual hemos identificado los beneficios e ingresos para realizar la evaluación económica y social y para realizar la evaluación financiera. Para realizar la evaluación económica y social, ¿cuáles son los beneficios? Ahorro en los costos generalizados de viaje, con menos sin proyecto. Los costos generalizados de viaje se pueden dividir en dos ítems, uno que se denominan costos de operación vehicular, que es gasto en gasolina, lubricantes, llantas, etcétera, y el otro se llama el costo el tiempo de los usuarios. Entonces, el costo generalizado de viaje se divide en dos partes. Uno es el costo de operación vehicular y el otro es el tiempo de los usuarios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios desde el punto de vista de la evaluación económica y social? El ahorro en estos costos, ¿verdad? Si bien se va a gastar gasolina, lubricantes, llantas, etcétera, si se va por la Mario Mercado versus ir por la ruta tradicional, evidentemente por la Mario Mercado se va a realizar un menor gasto, en tanto que por la ruta tradicional el gasto va a ser mayor. Entonces hay un ahorro en esos costos y también hay un ahorro en el tiempo de los usuarios que van a transitar por la Mario Mercado versus los usuarios que van a transitar por la vía tradicional. Esos son los beneficios desde el punto de vista de la evaluación económica y social. ¿Por qué son desde el punto de vista de la evaluación económica y social? Porque evidentemente involucran, o sea, benefician a toda la sociedad que está asentada en la ciudad, en el sur de la ciudad de La Paz y que quiere llegar al alto. Desde el punto de vista de la evaluación financiera, ¿cuáles son los beneficios? Los ingresos. Hemos dicho que desde el punto de vista de la evaluación privada financiera se tienen que ver los ingresos para una entidad en particular. En este caso, la entidad en particular es el gobierno municipal de La Paz. El gobierno municipal de La Paz se va a beneficiar por ciertos ingresos financieros que se generan debido a la habilitación de esta vía. A lo largo de la vía está bajo Llojeta, medio Llojeta y alto Llojeta, y por lo tanto existen diremos, lotes de terreno, casas asentadas sobre la vía. En la situación sin proyecto, esta vía estaba interrumpida. Había tramos en los cuales no se podía transitar porque no había realmente, digamos, no había habilitada la parte o segmento de la vía, y esas personas que habitaban esos lotes, esas casas, bueno, tenían que trasladarse a pie hasta cierto lugar para tomar movilidad. En la situación con proyecto se ha mejorado la vía, se ha asfaltado toda la vía Mario Mercado y por lo tanto hay un incremento que la alcaldía puede cobrar, un incremental de impuestos, ¿verdad? Con menos sin proyecto de lotes aledaños a la vía. Ahí están los beneficios desde el punto de vista de la evaluación económica y social, y ahí están los ingresos desde el punto de vista de la evaluación financiera. ¿Cuáles son los costos? Los costos de inversión y operación valorados a precios cuenta. Costos de inversión son los costos de rehabilitación de la vía y los costos de operación es el costo de mantenimiento de la vía
pero estos costos valorados a precios cuenta. O sea, hay que transformar los precios de mercado en precios cuenta o estimar estos precios cuenta para poder comparar estos costos a precios cuenta desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto con los beneficios que se han estimado como el ahorro en los costos generalizados de viaje. Realizada la comparación, se vio que evidentemente los ingresos o los beneficios eran mucho mayores que los costos. Desde el punto de vista de la evaluación financiera, los costos son los mismos, pero costos de rehabilitación de la vía, que son los costos de inversión, y costos de mantenimiento de la vía, pero valorados a precios de mercado. Hemos manifestado también que la decisión de inversión se realiza en función a el bien que estamos evaluando, es un bien público, ¿verdad? Y por lo tanto, la decisión de invertir o no invertir en este proyecto se debe realizar en función a la evaluación económica y social. Y evidentemente, comparando esos ahorros en los costos generalizados de viaje, son mayores que la inversión que se requiere valorados a precios cuenta. Y por lo tanto, por eso es que se ha rehabilitado la vía. Le hemos dicho también que complementariamente se debería realizar una evaluación privada financiera. Y hemos identificado los ingresos desde el punto de vista de la evaluación financiera y hemos identificado también los costos desde ese punto de vista. Y obviamente comparando ingresos y costos, los ingresos hemos dicho que eran unos $10,000 al año y los costos obviamente eran aproximadamente unos 1.800.000 o $2 millones de rehabilitación de la vía. Obviamente los costos son mayores que los ingresos, pero obviamente la decisión de inversión no se toma en función de la evaluación financiera, sino se toma en función a la evaluación económica y social. Pero ¿para qué ha servido esta evaluación privada financiera? Para establecer que se generan $10,000, digamos, al mes, perdón, $10,000 al año, para poder además establecer un incremental de impuestos, porque obviamente los dueños de los lotes aledaños a la vía se han beneficiado con la rehabilitación de esta vía. Esos $10,000 obviamente se tiene que evaluar si esos $10,000 son suficientes como para poder efectuar el mantenimiento anual de esa vía. Si esos recursos no son suficientes, evidentemente la alcaldía, el gobierno municipal de La Paz debería destinar recursos de otras fuentes para poder mantener la vía. Bien, para hacer sostenible el proyecto. Por esa razón hemos mencionado también que hay una complementariedad entre la evaluación privada financiera y la evaluación económica y social. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo? Inge, tengo una pregunta. No sé si me escucho. Sí, le escucho, dígame. Inge, bueno, o sea, en el caso de que se habilite la avenida, por ejemplo, si se habilita esa avenida, sabemos de que los terrenos no son muy estables. Entonces, tal vez los lotes no se los pueda vender. Entonces, ese análisis de que el lugar no sea apto para construcción, ¿en qué lugar lo podríamos evaluar? ¿En el ecosocial o en el otro? A ver, lo que usted dice es bastante cierto, ¿verdad? Si ustedes han transitado, bueno, de hecho, primero, la vía ya está rehabilitada, o sea, hace ya desde el año 2002, 2003, está habilitada esta vía. En segundo lugar, el análisis que hemos hecho es suponiendo que estamos en el año 2001, ¿verdad? En ese año, cuando yo estaba trabajando, haciendo una consultoría en el gobierno municipal de La Paz, precisamente se ha tocado este problema. Lo que menciona ustedes es cierto, porque si ustedes han transitado por esta vía, evidentemente hay siempre, o bueno, cierto tiempo se presentan problemas en la estructura de la vía, precisamente porque hay, digamos, hay problemas de estructura en los terrenos, como menciona el compañero. Ese análisis de
Yo construyo mi casa, compro un terreno, etcétera. Es decisión propia de cada uno de los, digamos, las personas que van a comprar lotes y van a construir sus casas en determinado lugar. El gobierno municipal tiene áreas en las cuales dice, bueno, esta área, por ejemplo, Bellavista, es un área con color naranja. ¿Por qué con color naranja? Porque evidentemente el terreno no es apto para, cierta parte de Bellavista no es apto para la construcción y ha habido problemas cuando se han construido casas en ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, obviamente la decisión de comprar o no comprar los lotes es decisión particular. Y, digamos, eso afecta indudablemente a una persona, pero si pensamos que va a afectar a todos los que se compran los lotes, tendríamos un problema de tipo social. Pero la decisión es individual, ¿verdad? O sea, yo compro mi lote porque, bueno, es un poco más barato, estoy viendo que tiene ciertos riesgos si voy a construir en ciertas zonas, pero asumo ese riesgo porque seguramente el costo del terreno es mucho menor que en otras zonas, ¿no? Evidentemente, ese problema de construcción es particular, se debería tomar en función a la evaluación privada financiera. Y además, seguramente la alcaldía, porque está cambiando un lote que era de tierra. Nuevamente, nos situamos en el año 2002, lotes sobre un terreno de tierra tienen que pagar un cierto impuesto. Si evidentemente voy a mejorar la calidad del suelo, de las vías aledañas a ese lote, tengo como alcaldía, digamos, el derecho de poder cobrar un poco más en cuanto a los impuestos. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a este ejemplo? Bien. Si no hay preguntas, seguimos. ¿Cuál es digamos, el proceso que se debería seguir en una evaluación privada financiera? Dice justificación, objetivo, medición de la rentabilidad desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la entidad financiadora, desde el punto de vista de la entidad ejecutora, o sea, del inversionista, desde el punto de vista del beneficiario o usuario. Aquí hemos visto en Proyectos 1 que hemos tomado fundamentalmente dos puntos de vista. El punto de vista del proyecto como tal, ¿verdad? Un proyecto llamado proyecto puro, en el cual se asume que toda la inversión se realiza con aporte propio, y el punto de vista del proyecto financiado, que resulta al final como el punto de vista del inversionista. Porque ahí, al construir el flujo de caja, estamos tratando de comparar los recursos que pone el inversionista como aporte propio versus los flujos que le genera el proyecto después de haber pagado los intereses y los préstamos, los intereses y el capital de los préstamos que ha adquirido. Entonces, ese es el objetivo, digamos, de la evaluación financiera. Identificación de flujos atribuibles al proyecto, la valoración, esos flujos deberían ser ingresos incrementales y costos incrementales, ¿verdad? Y digamos, con los ingresos y costos incrementales podemos construir el flujo neto de caja o flujo neto de fondos. Y luego, una vez que hemos construido el flujo de fondos, vamos a aplicar un criterio de rentabilidad como el valor actual neto que compara ingresos menos costos. O la tasa interna de retorno que busca una tasa a la cual los ingresos son iguales a los costos. Ese es, digamos, el esquema cuando realizamos una evaluación privada financiera. El esquema cuando realizamos una evaluación económica y social se presenta a continuación. La justificación y objetivo dice, perdón, medición del aporte del proyecto al bienestar socioeconómico nacional. Hay un solo punto de vista, medir el aporte del proyecto al bienestar socioeconómico nacional. Y hay dos grandes etapas en este proceso. Una primera etapa es la identificación de los
impactos atribuibles al proyecto. Y una segunda etapa, la valoración de estos impactos. Pues en la primera etapa, en la identificación de los impactos, hay impactos positivos y hay impactos negativos. Los impactos positivos se dan por un aumento en el consumo o un ahorro de los recursos. Y los impactos negativos por un sacrificio de recursos o una reducción del consumo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos realizando una evaluación económica y social es la identificación de los impactos. Hay dos tipos de impactos positivos, los buscamos en el mercado de bienes y servicios, es decir, el proyecto oferta un bien o un servicio. Supongamos que queremos fabricar cemento. Entonces, el proyecto genera cemento. Ahí, los impactos que genera en ese mercado, ambos son positivos. Hay un incremento de consumo. Debido a que la fábrica de cemento, una nueva fábrica de cemento, va a fabricar cemento y va a haber una mayor disponibilidad de cemento. Y por lo tanto, va a haber un incremento en consumo. Y en segundo lugar, algunas fábricas de cemento que están trabajando en forma ineficiente, debido a que con el nuevo proyecto seguramente va a haber una disminución de precios del cemento, van a salir del mercado. Entonces, esos recursos que tiene esa fábrica de cemento van a ser destinados a otros usos en la economía. Ambos impactos son positivos. El uso de recursos se ve mejor cuando pensamos en un proyecto, por ejemplo, de generación de energía eléctrica. ¿Qué pasa en un proyecto de generación de energía eléctrica? Hay un incremento en el consumo de energía. Aquellas personas que viven en una localidad que no tiene energía eléctrica, que se alumbran su vivienda con lámparas de queroseno, usan la radio con pilas, cocinan con leña. ¿Qué pasa cuando en esa localidad entra energía eléctrica? Hay un incremento en el consumo, ¿verdad? Un incremento en el consumo. Evidentemente, las personas van a dormir más tarde. Antes se acostaban a las 8 de la noche, ahora se van a acostar a las 10 porque han comprado radio, se han comprado un pequeño televisor, entonces pueden disfrutar de las noticias, el entretenimiento, etcétera. Y por lo tanto, va a haber un incremento en el consumo. ¿Y qué va a haber luego? Va a haber también un impacto positivo, un ahorro de recursos. Los recursos destinados a la fabricación de pilas para las radios de los habitantes de esa localidad. Los recursos destinados a la extracción y, digamos, disposición de la leña para la cocina, y los recursos destinados a el queroseno con el cual alumbran sus viviendas, se va a destinar a otros usos en la economía, porque ya la gente tiene energía eléctrica. Ambos son impactos positivos. ¿Dónde se dan los impactos negativos? Para fabricar cemento, ¿verdad? Para fabricar cemento, la nueva fábrica requiere caliza, requiere mano de obra. Entonces, evidentemente, en el mercado de la caliza hay dos impactos que son negativos. Estamos viendo el mercado de los insumos. La caliza, la mano de obra, la nueva fábrica, ¿verdad? Debido a que va a necesitar caliza, el uso de la caliza se va a reducir porque existe otro proponente, otro proyecto que requiere este insumo. Entonces hay una reducción del consumo. Y hay un sacrificio de recursos porque evidentemente se va a destinar una cierta cantidad de recursos para poder producir la caliza necesaria para la nueva fábrica. Los impactos positivos los vemos en el mercado de bienes y servicios. El proyecto es un oferente de un nuevo proyecto, cemento, energía eléctrica. Los impactos negativos los miramos en el mercado de los insumos.
en el mercado de la caliza y en el mercado de la mano de obra. Es el primer paso, o sea, identificar los impactos. El segundo paso es valorar esos impactos. Esa valoración, los impactos en consumo, sean positivos o negativos, se valoran a través de la disposición a pagar. Y los impactos en recursos se valoran a través del costo marginal económico. Entonces, con estos, digamos, con tanto los impactos positivos como los impactos negativos, construimos el flujo neto económico. Y luego, una vez construido el flujo neto económico, aplicamos ciertos criterios como el valor actual neto económico, la tasa interna de retorno económica, etc. Entonces, aquí hay dos grandes pasos, nuevamente los reiteramos: la identificación de impactos y la valoración de esos impactos. No sé qué ha pasado. Voy a dejar de compartir. No puedo pasar nada. Ay, no sé. Voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir, por favor. Como dice, el primer paso es la identificación de los impactos. Impactos positivos son los siguientes. Nuevamente, los impactos positivos los encontramos en el mercado de bienes y servicios. El proyecto es un oferente. El proyecto produce cemento, el proyecto produce energía eléctrica, el proyecto produce aceite. Entonces, incremento en el consumo de bienes, servicios o bienes meritorios. Debido a que el proyecto genera más cemento, va a haber un incremento en el uso del cemento. Si genera energía eléctrica, ya lo hemos mencionado, va a haber un mayor uso de la energía eléctrica. El cuarto impacto, liberación de recursos productivos. También hemos visto, hemos mencionado este impacto positivo. Si voy a tener energía eléctrica, voy a liberar los recursos para fabricar pilas, para extraer la leña, para producir diésel o queroseno para alumbrar las viviendas. Estos dos impactos positivos, el primero y el cuarto, se dan en una economía cerrada, es decir, en una economía en la cual no existe intercambio de bienes con otros países. Los otros dos impactos, incremento en las exportaciones y por lo tanto incremento en divisas y la reducción de las importaciones y el consecuente ahorro de divisas, se dan en un mercado donde existe un intercambio con el resto del mundo. Si el país incrementa sus exportaciones, ¿verdad? Obviamente va a haber mayor flujo de divisas hacia el país y por lo tanto este es un impacto positivo. La reducción de las importaciones, va a haber un ahorro de divisas, ¿verdad? Si yo en mi balanza de pagos importo menos, voy a gastar menos divisas y eso es bueno para el país. Por eso es un impacto positivo. Esos son los cuatro impactos positivos. Los dos extremos de estos impactos se dan a nivel interno y los dos centrales se dan cuando el país tiene intercambio con otros países. ¿Cuáles son los impactos negativos? Al igual que en el caso de los impactos positivos, los dos extremos se dan en el mercado de bienes, perdón, en el mercado de insumos o factores de producción. Si yo voy a fabricar cemento, requiero caliza para fabricar cemento, etc.
Entonces, los dos extremos de estos impactos negativos, disminución del consumo de bienes, servicios o bienes meritorios y compromiso o utilización de recursos productivos, se dan a nivel interno. Y los dos centrales, reducción de las exportaciones. Si yo reduzco las exportaciones, evidentemente no voy a recibir la cantidad de divisas que recibía. Hay un sacrificio de divisas y eso es malo para el país. Y por otra parte, si yo aumento las importaciones, hay mayor gasto de divisas y por lo tanto también no es bueno para el país. Entonces, estos son los dos impactos a nivel de, diremos, intercambio de bienes con otros países. En los dos extremos son a nivel interno y los dos centrales son a nivel de relaciones con otros países. Esos son los impactos negativos. El segundo paso, una vez que hemos identificado los impactos, tanto positivos como negativos, tenemos que valorarlos. Y el segundo paso, en la parte de evaluación económica y social, es la asignación de valor a los impactos, los denominados precios cuenta. Dice, valor en la evaluación económica y social tiene que reflejar el aporte al bienestar nacional. El término precio cuenta, precio sombra, es el que se utiliza para la medición de dicho aporte. Es el segundo paso, medir, o sea, asignar valor a los impactos. Existen dos tipos de precios cuenta. En primer lugar, precios de eficiencia. Miden el aporte de una unidad marginal del bien al bienestar teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia. Recuerden ustedes la diferencia entre evaluación económica y evaluación social. La evaluación económica trata de la asignación eficiente de los recursos. Por lo tanto, hay un precio de eficiencia, precio cuenta de eficiencia. Y hay un precio llamado social, mide el aporte de una unidad marginal del bien sobre el bienestar teniendo en cuenta los objetivos de eficiencia y equidad. Recordemos también que hemos mencionado cuando realizamos evaluación social, se trata de asignar los recursos en forma eficiente y equitativa y por lo tanto hay un precio asignado que se llama precio social que tiene en cuenta los objetivos de eficiencia y de equidad. Dice, el gobierno debería llevar a cabo solamente los proyectos que dejen al país en una situación mejor que si no se hiciera el proyecto. Ello implica que solo deberían realizarse los proyectos con valor actual neto social positivo. Es decir, los recursos son escasos, sean recursos privados o sean recursos públicos. Y por lo tanto, si vamos a aprobar proyectos que tengan un valor actual neto social positivo, el proyecto va a estar en mejores condiciones que no hacer el proyecto. Entonces, aquí dice que deberían realizarse los proyectos con valor actual neto social positivo, solamente esos proyectos. Entonces, existen y se ha avanzado mucho en la parte metodológica para tratar de identificar adecuadamente los beneficios, tratar de identificar adecuadamente los costos desde el punto de vista de la evaluación económica y social para tomar la decisión correcta. La evaluación socioeconómica puede o no diferir de la privada. Los inversionistas privados se guían por la rentabilidad privada y en consecuencia pueden tomar decisiones que no son las que le convienen al país. Por eso es que el gobierno, el Estado tiene ciertos mecanismos para incentivar o desincentivar las inversiones, como hemos visto en algunos ejemplos anteriores. Lo ideal sería, por lo tanto, que los precios de mercado, dice, reflejaran los verdaderos precios sociales. Pues en esa forma las decisiones privadas no serían solamente correctas desde el punto de vista del inversionista, sino también desde el punto de vista del país. Para que los precios privados coincidan con los sociales, es necesario que no existan distorsiones en los mercados de bienes y servicios, es decir, que estaríamos en mercados de competencia perfecta. Aquí tenemos una parte de la lámina que dice, bueno,
Los precios nos permiten asignar en forma eficiente los recursos. Y podríamos guiarnos por los precios de mercado siempre y cuando estemos en un mercado de competencia perfecta. Es decir, que no haya impuestos, no haya subsidios, no haya controles de precio, no haya monopolios, etc. Esa situación de mercado perfecto es ideal. Es decir, no existe un mercado de competencia perfecta. Y por lo tanto, los precios de mercado no se pueden utilizar para asignar eficientemente los recursos. Y por eso tenemos que corregir estos precios, llegar a lo que se llaman los precios, digamos, precios cuenta, ya sean precios de eficiencia o precios sociales, para asignar los recursos en forma eficiente en el primer caso y en forma eficiente y equitativa cuando hablamos de precios sociales. En la medida que las distorsiones existan, los dos tipos de precios serán diferentes entre sí, precios de mercado y precios sociales. Y por lo tanto será necesario estimar precios sociales para efectuar la evaluación socioeconómica. Para estimar precios sociales se pueden utilizar dos metodologías alternativas. La primera de ellas, los modelos globales de programación y el método de las distorsiones. Los modelos globales de programación tienden a representar el funcionamiento de la economía de un país a través de las relaciones entre las variables económicas consideradas relevantes. Modelos globales de programación. Luego, teniendo en cuenta las restricciones existentes, se procura maximizar ciertos valores representativos de los fines que se persiguen. Los precios sociales son el conjunto de precios que hacen posible la maximización buscada. La versión más sencilla que se puede encontrar es el modelo de programación lineal, en el cual, al resolver el problema dual, surgen los precios sociales. Esta primera metodología es complicada y requiere, dice, para un país trabajar con modelos de este tipo suele resultar muy complicado y se deben utilizar variables a nivel muy agregado, con lo que se pierden los precios de los bienes específicos que tratamos de valorar. Pues hasta aquí mencionamos que para poder asignar eficientemente los recursos es necesario tener alguna señal. Esa señal lo dan los precios, pero los precios de mercado son válidos en una economía de competencia perfecta, donde no haya impuestos, subsidios, monopolios, control de precios, etc. Esa economía es ideal, no existe. Por lo tanto, para poder asignar eficientemente los recursos, tenemos que modificar los precios de mercado y transformarlos o establecer los precios cuenta. Y hay dos modelos. El primero de ellos tiene ciertos problemas y el segundo, para poder establecer los precios cuenta, es el método de las distorsiones. Parte del precio observado en el mercado del bien específico se analizan las distorsiones existentes, impuestos, subsidios, control de precios. Se cuantifican esas distorsiones y en función de los resultados se estiman las correcciones para llegar al precio social. Este procedimiento contempla fundamentalmente lo relativo al problema de asignación de recursos, eficiencia. Es el método que vamos a desarrollar a lo largo del tema 7 y en adelante, es decir, vamos a ver cuáles son las principales distorsiones que existen en el mercado, como impuestos, subsidios, etcétera, y en función de esas distorsiones vamos a corregir los precios de mercado. A los efectos de poder aplicar la metodología para evaluar beneficio y costo de los proyectos desde el punto de vista socioeconómico, se parte de tres postulados básicos que se llama la economía del bienestar. Este tema de economía del bienestar la vemos en detalle en el punto 8 del programa, en el punto 7 del programa, perdón. Los postulados son:
Primer postulado, lo que paga un consumidor en condiciones de competencia por unidad de un bien X, es decir, su precio de demanda, representa el beneficio marginal de esa unidad para el demandante. En consecuencia, la curva de la demanda de mercado coincide con el beneficio marginal privado de consumir el bien. O sea, la curva de demanda representa el beneficio marginal privado. Segundo postulado, el precio de oferta en condiciones de competencia, es decir, el costo marginal, representa el costo de oportunidad de cada unidad adicional desde el punto de vista de los oferentes en términos de recursos productivos. Por lo tanto, la curva de oferta del mercado es el costo marginal privado de producir el bien, costo marginal privado. Entonces, la demanda representa la unidad, la curva de la demanda representa el beneficio marginal privado y la curva de ofertas representa el costo marginal privado. Y el tercer postulado dice, al evaluar los beneficios netos de un proyecto desde el punto de vista socioeconómico, normalmente se suman algebraicamente beneficios signo positivo y costos signo negativo. Esos son los tres postulados que exigen la evaluación, la valoración del segundo paso de la evaluación económica y social, que es la valoración de los impactos identificados. Este postulado implica dejar de lado por ahora los efectos que el proyecto puede tener sobre la distribución del ingreso. Aquí tengo un cuadro en el cual se establecen las diferencias, coincidencias que pueden existir entre la evaluación financiera, la evaluación económica y la evaluación social. La primera columna son los elementos de la evaluación, la segunda columna es la evaluación financiera, la tercera columna es la evaluación económica y la cuarta columna es la evaluación social. Hemos querido mostrar este cuadro resumiendo todo lo que hemos dicho anteriormente y nos va a mostrar en forma, espero, clara las diferencias que existen entre evaluación privada financiera, evaluación económica y evaluación social de proyectos. Vayamos analizando este cuadro. El punto de vista, desde el punto de vista de la evaluación, hay varios posibles. Proyecto puro, proyecto financiado, esos son los dos puntos de vista principales, perdón, que hemos visto en proyectos 1. Y para ello hemos construido el flujo de fondos del proyecto puro y flujo de fondos del proyecto financiado. Desde el punto de vista de la evaluación económica es la colectividad nacional. Desde el punto de vista de la evaluación social, también la colectividad nacional. ¿Cuál es el objetivo? Desde el punto de vista de la evaluación privada financiera, maximizar el rendimiento financiero. Desde el punto de vista de la evaluación económica, maximizar el aporte neto de los proyectos al bienestar económico nacional. Desde el punto de vista de la evaluación social, el mismo punto de vista de la evaluación económica, pero contemplando objetivos redistributivos. ¿Qué significa estos objetivos redistributivos? Cuando realizamos una evaluación económica y una evaluación social, por ejemplo, de un proyecto de agua potable, desde el punto de vista de la evaluación económica, un proyecto de agua potable en las laderas de la ciudad de La Paz sería igual a un proyecto de agua potable en la Rinconada, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Las laderas de la ciudad de La Paz tienen población mayormente con ingresos, con bajos ingresos, y la Rinconada tiene población con altos ingresos. Desde el punto de vista de la evaluación económica, ambos tipos de proyectos de agua potable serían iguales, están beneficiando a la colectividad. Desde el punto de vista de la evaluación social, ambos proyectos son diferentes. El primero de ellos está beneficiando a población de bajos ingresos y el segundo está beneficiando a población de altos ingresos. Eso se ve a través de lo que se llaman los impactos o los objetivos redistributivos. Por eso decíamos que la evaluación social podría ser un instrumento para la redistribución de la riqueza. Entonces ¿por qué el proyecto de agua potable, digamos, de
la población asentada en las laderas es mejor que el proyecto de agua potable para población de altos ingresos. Porque ahí se analiza cuáles son los impactos, los efectos redistributivos cuando realizamos evaluación social, dónde van los beneficios en uno y otro proyecto. Los beneficios seguramente van a ir, en primer lugar, a la empresa que va a administrar el servicio. En segundo lugar, los beneficios del proyecto van a beneficiar a la población de bajos recursos en cuanto a, se trata de las laderas de la ciudad de La Paz, y van a beneficiar a población de altos ingresos en lo que se refiere a la población de la Rinconada en la ciudad de La Paz. Pues evidentemente hay una diferencia entre ambos tipos. Criterio de la toma de decisiones, tercera fila. Desde el punto de vista financiero, valor actual neto privado, tasa interna de retorno privada, relación beneficio-costo privado. Desde el punto de vista de evaluación económica, valor actual neto económico, tasa interna de retorno económica, etc. Desde el punto de vista de la evaluación social, valor actual neto social, tasa interna de retorno social, relación beneficio-costo social. Cuarta fila, precios utilizados en la evaluación. Aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? En la parte de evaluación financiera, precios de mercado. Los precios vigentes en el mercado. ¿Cuánto vale un jornal? Un jornal aproximadamente 120 bolivianos por jornal. Evaluación económica, precios de eficiencia, precios cuenta. Hay que transformar esos precios de mercado en precios de eficiencia. Desde el punto de vista de la evaluación económica, social, precios sociales, precios ponderados por los efectos redistributivos, lo que hemos mencionado anteriormente. Hay una diferencia entre precios de eficiencia y precios sociales. Los precios de eficiencia se utilizan en la evaluación económica, los precios sociales se utilizan en la evaluación social. Beneficios y costos tenidos en cuenta. Desde el punto de vista de la evaluación financiera, beneficios y costos directos atribuibles a la venta del producto. No incluyen externalidades. Enseguida tenemos un ejemplo. Desde el punto de vista de la evaluación económica, beneficios y costos directos primarios, beneficios y costos directos secundarios, beneficios y costos indirectos, incluye externalidades. Desde el punto de vista de la evaluación económica, desde el punto de vista de la evaluación social, igual a la evaluación económica, pero considerando nuevamente los impactos distributivos. Aquí quiero hacer, diremos, un paréntesis. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son impactos que genera el proyecto para terceros. Desde el punto de vista de la evaluación financiera privada, no se consideran estas externalidades, los impactos que genera el proyecto para terceros. En cambio, cuando realizamos evaluación económica o evaluación social, esos impactos tienen que valorarse. Vayamos a algunos ejemplos. Supongamos que el proyecto es la construcción de un sistema de alcantarillado. Desde el punto de vista de la evaluación privada financiera, ¿qué vamos a medir? Los ingresos que genera el servicio a los usuarios del alcantarillado, ¿verdad? Seguramente les vamos a cobrar un cierto monto de uso del servicio de alcantarillado. ¿Y cuáles van a ser los costos? Los costos van a ser los costos de construcción del alcantarillado. Bien, ahí se termina el análisis. Desde el punto de vista de la evaluación económica, ¿qué pasa si, la evaluación económica y social, qué pasa si en ese sistema de alcantarillado no se ha construido una planta de tratamiento? Entonces, el sistema de alcantarillado echa sus aguas negras y grises a los cuerpos receptores aledaños. ¿Cuáles son los cuerpos receptores aledaños? Son los ríos que atraviesan la ciudad de La Paz. Entonces, el sistema de alcantarillado no tiene una planta de tratamiento, echa las aguas negras y grises a los ríos. Estos ríos están, por lo tanto, contaminados. La contaminación disminuye un poco a medida que fluye el río a lo largo
de su curso. Pero, digamos, 25 kilómetros abajo, estas aguas son utilizadas por los agricultores para regar sus cultivos. Entonces, esta es una externalidad negativa porque el proyecto de construcción del alcantarillado no ha previsto la construcción de una planta de tratamiento que reduce la contaminación y están, digamos, echando las aguas del sistema de alcantarillado al río. Ese río está siendo, las aguas de ese río están siendo utilizadas por los agricultores para regar sus cultivos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una externalidad negativa. Es una externalidad negativa, ¿por qué? Porque está afectando, y es una externalidad negativa, y en la producción, porque está afectando a los productores de alimentos que están regando sus cultivos con esa agua contaminada. Y por el hecho de que ha existido ese impacto negativo, los agricultores no han recibido, primero, no han intervenido en el diseño del sistema de alcantarillado. Y en segundo lugar, no han recibido ninguna compensación monetaria por el hecho de que están usando unas aguas contaminadas para el riego de sus cultivos. Por eso es una externalidad, un efecto del proyecto para terceros. Pero también existen, digamos, esa es una externalidad negativa en la producción. Hay también externalidades, pueden ser positivas o negativas en el consumo. Supongamos que una persona fuma en un ambiente cerrado, está contaminando el aire y está contaminando la salud de las personas que están ubicadas en ese recinto cerrado. Entonces, las personas que han sido afectadas negativamente por ese consumo del cigarrillo no han intervenido, digamos, en el diseño de la planta de fabricación de cigarrillos y tampoco reciben una compensación monetaria por el hecho de que están aspirando el humo de una persona que está fumando en una sala cerrada. Esta es una externalidad negativa en el consumo. Por lo tanto, cuando realizamos la evaluación económica y cuando realizamos la evaluación social, estas externalidades tienen que ser consideradas. La última línea, tratamiento de las transferencias financieras. Desde el punto de la evaluación económica, desde el punto de vista de la evaluación financiera privada, estas transferencias financieras se incluyen, ¿verdad? Incluimos los impuestos cuando realizamos la evaluación de un proyecto. Hay impuestos al IVA, hay impuestos a las transacciones, hay impuestos al IVA, las transacciones y el impuesto sobre la renta. El IVA 13%, transacciones 3% y sobre la renta o sobre las utilidades del 25%. Cuando realizamos la evaluación privada financiera incluimos estos impuestos. Cuando realizamos la evaluación económica no se incluye ninguna transferencia monetaria o financiera. ¿Por qué razón? Porque se está evaluando el aporte del proyecto desde el punto de vista de la comunidad en su conjunto. En la comunidad existen dos sectores, el sector privado y el sector público. El sector privado genera los impuestos y los transfiere al sector público, pero dentro de la economía no ha habido ningún cambio. Hay una mera transferencia monetaria, ¿verdad? Es como si yo pasara 10 bolivianos de mi bolsillo izquierdo a mi bolsillo derecho. No ha habido ningún cambio en mi economía. Por lo tanto, desde el punto de vista de la evaluación económica, las transferencias monetarias entre sectores no se incluyen, pero sí se incluyen desde el punto de vista de la evaluación social para analizar el impacto distributivo. Nuevamente, cuando se realiza evaluación social, el impacto distributivo juega un rol fundamental. Bien, esas son las diferencias y coincidencias entre evaluación privada financiera y evaluación económica y evaluación social. Veamos ahora
¿A qué nos referimos cuando hacemos hincapié en beneficios y costos tenidos en cuenta? Vamos a tomar para eso el siguiente ejemplo. El proyecto es la construcción de un ingenio azucarero en el norte del departamento de La Paz, específicamente en la localidad de San Buenaventura. El bien que produce este proyecto es el azúcar, ¿verdad? O sea, el bien X es el azúcar. Entonces, los beneficios y costos primarios, directos primarios, que se toman en consideración en la evaluación privada financiera y en la evaluación económica y social, también son los siguientes. Dice, resultan de la consideración de la producción y venta del bien X valorados a precios cuenta. Es decir, bueno, desde el punto de vista de la evaluación privada financiera, valorados a precios de mercado. Pero aquí está pasando, voy a volver al anterior cuadro, por favor. Perdón. En este cuadro estamos analizando beneficios y costos tenidos en cuenta. Beneficios y costos desde el punto de vista de la evaluación privada financiera, beneficios y costos atribuibles a la venta del producto. Entonces, cuando realizamos una evaluación privada financiera, lo que hacemos es los beneficios o ingresos van a estar dados por la cantidad de azúcar que vamos a vender. ¿Y cómo determinamos esa cantidad de azúcar que vamos a vender? Por la producción. Vamos a producir y vender, por decir algo, 100,000 toneladas al año de azúcar. ¿La cantidad? ¿A qué precio? El precio por tonelada, por decir algo, va a ser, qué sé yo, $120. Entonces ya tenemos los ingresos. La cantidad de azúcar por el precio unitario. ¿Y cuáles van a ser los costos? Los costos atribuibles a la producción de esas 100,000 toneladas. Vamos a tener ahí seguramente materia prima, que es la caña de azúcar, algunos otros componentes como la cal, etcétera. Vamos a cuantificar los insumos, vamos a cuantificar la mano de obra y esos van a ser los costos atribuibles a la producción de las 100,000 toneladas de azúcar que vamos a vender. Ese es, digamos, el análisis que deberíamos hacer para realizar la evaluación privada financiera. Pero ahora vamos a ver qué se entiende por beneficios y costos directos primarios, beneficios y costos directos secundarios, beneficios y costos indirectos y las externalidades. Ya hemos hablado de las externalidades. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es qué pasa con beneficios y costos directos primarios, beneficios y costos directos secundarios, beneficios y costos indirectos, a través de ese ejemplo que hemos planteado. El bien X es el azúcar. Los beneficios y costos directos primarios resultan de la consideración de la producción y venta del bien X valorados a precios cuenta. Producción y venta de azúcar, ¿a qué precios? No a precios de mercado, a precios cuenta. Esos son los beneficios y costos directos primarios. Beneficios y costos directos secundarios. Se deben analizar. En primer lugar, el mercado en el cual el bien X es un insumo. Recuerden que el bien X es el azúcar. Entonces vamos a analizar el mercado en el cual el azúcar es un insumo. Tenemos que analizar el mercado de chocolates, el mercado de dulces, de gaseosas, de repostería, etcétera, y ver si en este mercado existen distorsiones como impuestos, subsidios, control de precios, etcétera. Entonces, en primer lugar, para poder establecer cuáles son los beneficios y costos directos secundarios, tenemos que analizar el mercado en el cual el bien X es un insumo y si en este mercado existen algún tipo de distorsiones como impuestos, subsidios, etc. En segundo lugar, tenemos que analizar el mercado de los insumos para la producción del bien X.
Para producir azúcar requerimos cal, mano de obra, caña de azúcar, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos mercados? ¿Existen distorsiones? Como impuestos, subsidios, etc. ¿Cómo determinamos los beneficios y costos indirectos? Resultan del análisis del mercado de bienes sustitutos y o complementarios al bien X. ¿Cuáles son los mercados sustitutos o complementarios al bien X? El bien X es el azúcar. Edulcorantes artificiales, principalmente. Entonces, en este mercado, como la stevia, como esos dulcero, etcétera, hay varios edulcorantes artificiales. ¿En esos mercados existen distorsiones? Ya hemos analizado las externalidades, ¿verdad? Las externalidades son impactos positivos y negativos de largo plazo que el proyecto genera sobre terceros, sin que estos hayan intervenido en el diseño del proyecto y no reciben remuneración alguna por este hecho. Hemos mencionado el uso de los productores que riegan sus cultivos con agua contaminada o aquellas personas que absorben el humo del cigarrillo. Ambos son impactos o externalidades negativas. Esas también se tienen que tomar en consideración cuando realizamos la evaluación de un proyecto desde el punto de vista de la evaluación económica y social. Intangibles. Intangibles, aspectos positivos y negativos relacionados con el proyecto de difícil cuantificación, pero que contribuyen positiva o negativamente al proyecto. En este caso específico del ejemplo, estamos mencionando, por ejemplo, el orgullo que pueden sentir los ciudadanos paseños por la instalación del ingenio azucarero en el departamento de La Paz, ¿verdad? Algo intangible, pero que está contribuyendo, en este caso, positivamente al proyecto. Entonces, ¿cómo calculamos el valor actual neto socioeconómico? Utilizando la tasa social de descuento, la sumatoria de beneficios netos directos primarios, la sumatoria de beneficios netos directos secundarios, la sumatoria de beneficios netos indirectos, las externalidades y los intangibles. Entonces, obviamente, el cálculo de este indicador debería incluir todos estos aspectos que hemos mencionado y que los vamos a ver a lo largo de la materia. Entonces, obviamente, el calcular, el tratar de establecer el valor actual neto socioeconómico es mucho más complejo que el valor actual neto privado. ¿Sí? Donde hemos visto valor BNDP, beneficios netos directos primarios, beneficios BNDS, beneficios netos indirectos secundarios, BNI, beneficios netos indirectos y finalmente las externalidades. Y los intangibles cuando sea pertinente, ¿verdad? Con esto hemos concluido el primer tema, que es la parte introductoria. La parte introductoria, voy a dejar de compartir la pantalla. No hay más. Después vamos a ver otro tema. Decíamos que con esto hemos concluido el primer tema, que ha dado una visión respecto, en primer lugar, a cuál debería ser el procedimiento que se debería realizar para realizar una evaluación de un proyecto cualquiera. En ese afán hemos establecido que la evaluación debería comprender dos etapas. La primera de ellas, evaluar el proyecto como un instrumento para establecer la idoneidad del proyecto. Hemos visto en el ejemplo que el proyecto consta de 890 páginas más 90 planos. El evaluador tiene que establecer, realizar un examen crítico sistemático de esas 890 páginas y 90 planos para dar un criterio, un juicio respecto a la calidad de ese proyecto en una primera etapa. Y en una segunda etapa, la evaluación de proyectos como un instrumento para establecer la rentabilidad del proyecto. Eso se logra a través de establecer adecuadamente cuál debería ser la tasa de oportunidad que deberíamos
utilizar para el cálculo del valor actual neto. ¿Cuál es la tasa o costo de capital adecuado para poder, digamos, calcular adecuadamente cualquier indicador, como el valor actual neto, la relación beneficio-costo o la tasa interna de retorno? Eso hemos visto en una primera parte. En una segunda parte nos hemos abocado a ver las diferencias y coincidencias que existen entre lo que es una evaluación privada financiera, una evaluación económica y una evaluación social. Hemos dado un pantallazo respecto a estos aspectos que estamos comentando. Ahora vamos a pasar a un segundo tema, que es otros coeficientes de evaluación, aparte del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Pero antes, la señorita auxiliar me ha comentado que algunos de los estudiantes no pueden acceder a la plataforma de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a utilizar la plataforma porque una vez que hemos concluido este tema, primer tema del programa, yo lo voy a colgar esta tarde mismo a la plataforma para que todos puedan tener acceso a este material. He conversado, el director de la carrera ya tiene conocimiento de este problema que tienen ustedes, algunos de ustedes, para acceder a la plataforma. Y a partir del día lunes hay una persona encargada del sistema, de la parte de sistemas en la carrera de Ingeniería Industrial, que va a ser posible que todos los estudiantes que no tengan acceso a la plataforma puedan tener, pero solamente a partir del día lunes, porque evidentemente esta persona recién está empezando a trabajar. Le han renovado su contrato a partir de esa fecha. El día lunes yo he conversado con él y va a ocuparse de este tema. La auxiliar me ha pasado una lista de los alumnos. Yo le he pasado esa lista al ingeniero Orozco, que es el encargado de la parte de sistemas, y seguramente él va a solucionar el problema. Entonces, espero que no tengamos o no tengan ustedes ninguna dificultad para acceder a esa plataforma, porque evidentemente ahí va a estar depositados, digamos, todos el material que estamos utilizando en el semestre. Bien, si tienen algún comentario respecto a este tema o lo que hemos visto hasta ahora, con todo gusto. Bien, si no, pasaremos a otro tema. Voy a enseguida. No sé por qué está en pausa. A ver. Tengo problemas en internet enseguida. No sé por qué. Ahora sí. Segundo tema es otros indicadores de evaluación. Bueno, cualquier indicador
que tomemos en consideración para tomar la decisión de invertir o no invertir en un proyecto deben cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, deben tomar en consideración todos los flujos positivos y negativos que genera el proyecto durante su vida útil o durante el periodo de evaluación. Evidentemente, tomamos como periodo de evaluación generalmente 10 años, pero si es necesario, por ejemplo, una carretera, una represa, podemos tomar más de 10 años, 20, 25, o tomar toda su vida útil. En segundo lugar, deben tomar en consideración el valor del dinero en el tiempo. Para poder comparar los flujos de dinero que se generan en diferentes instantes de tiempo, se debe recurrir a las equivalencias financieras para transformar estos flujos en flujos que se generan en un mismo instante de tiempo. Hemos visto cuando analizamos la definición de un proyecto desde el punto de vista del financista, del señor Fontaine, que un proyecto era un flujo de fondos que se generan en diferentes instantes de tiempo. Decía este autor, lo importante es identificar los beneficios, identificar los costos, darles un valor para luego compararlos y tomar la decisión de invertir o no invertir en el proyecto. La identificación y costos se dan en diferentes instantes de tiempo. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las equivalencias financieras para transformar esos fondos que se generan en diferentes instantes de tiempo a fondos que se generan en un mismo instante de tiempo. En tercer lugar, para cumplir el requisito 2 se debe utilizar la tasa de oportunidad. Se debe utilizar adecuadamente y definir cuál es el costo de capital que deberíamos utilizar para poder transformar esos flujos de dinero a flujos de dinero que se generan en un mismo instante de tiempo. Cualquier indicador que cumpla estos 3 requisitos es un indicador válido para tomar la decisión de invertir o no invertir en un determinado proyecto. Vamos a repasar lo que hemos visto en proyectos 1. Este es el primer indicador que vamos a ver, es el valor actual neto. Aquí, este es un proyecto, ¿verdad?, que tiene un año de inversión, el año 2021, y 5 años de operación, del año 2022 al año 2026. Y genera los flujos que se indican en esta lámina. En primer lugar, estamos considerando que los flujos son flujos esperados en el futuro, 2022, 2023, 2024, 2026, flujos líquidos y flujos diferenciales de la situación con menos sin proyecto. Estos flujos que estamos mostrando cumplen esos requisitos. Y por lo tanto, podemos calcular el valor actual neto. ¿Qué hace el valor actual neto? Actualiza los flujos futuros a valor presente, ¿verdad? Y por lo tanto, si consideramos que el costo de capital, la tasa de oportunidad es del 5%, podríamos calcular el valor actual neto de la siguiente manera. Menos 20,000, porque es el momento actual, el flujo es negativo, más los 15,000 sobre la tasa de interés elevado a un periodo. Estamos actualizando estos valores de los flujos futuros a valor presente a través de esta fórmula, más 12,000 sobre 1 más la tasa de oportunidad elevado al cuadrado, etcétera, más 20,000, más 10,000 y más 17,000. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es actualizar todos los flujos a valor presente, con lo cual obtenemos lo que se llama el valor actual neto a una tasa del 5%. Esa tasa del 5% es el costo de capital que lo hemos obtenido aplicando los conocimientos obtenidos en proyectos 1, ¿verdad? De tal manera que es, digamos, una tasa de oportunidad relevante para tomar la decisión. Haciendo el cálculo correspondiente, resulta que, perdón,
Resulta que el valor es igual a $43.993,79, mayor que cero. La interpretación que tiene el valor actual neto es que al hacer el proyecto, el inversionista o la nación, si estamos realizando evaluación económica social, es 43.9 millones de dólares más rica que si no se hace el proyecto. El valor actual neto refleja el incremento en riqueza en el momento actual por hacer el proyecto. Resumiendo, la sumatoria es de t igual 0 hasta n de f sub t, 1 más i elevado a t, donde f sub t es el flujo de caja en el periodo t, n es el último flujo de caja, e i es la tasa de interés o la tasa de oportunidad. La interpretación, ya lo hemos mencionado, el valor actual neto representa el incremento en riqueza del inversionista o de la sociedad. El inversionista si es evaluación privada financiera o de la sociedad si es evaluación económica social en el momento actual por hacer el proyecto. ¿Cuáles son los criterios de decisión asociados al valor actual neto? Si el valor actual neto calculado a la tasa de oportunidad o costo de capital es mayor que cero, diríamos que el proyecto es rentable. Si el valor actual neto a la tasa de oportunidad es igual a cero, que el proyecto es indiferente. Y si el valor actual neto a la tasa de oportunidad es menor que cero, el proyecto es no rentable. Por lo tanto, deberíamos aprobar, financiar, construir proyectos con valores actuales netos mayores que cero. Dice, por lo tanto, es relevante establecer con precisión la tasa de oportunidad que se va a utilizar para el cálculo del valor actual. Ya lo hemos mencionado y en proyectos 1 tenemos un tema específico para establecer cuál debería ser la tasa de oportunidad o costo de capital que deberíamos utilizar para el cálculo de este indicador. Tasa interna de retorno. Segundo indicador que hemos también mencionado en proyectos 1, estamos recordando algo de este tema. Por definición, la tasa interna de retorno es la tasa que hace que el valor actual neto sea igual a cero. Entonces dice, cada proyecto tiene su particular tasa interna de retorno. Su cálculo se realiza por iteraciones sucesivas hasta encontrar una tasa a la cual el valor actual neto es igual a cero. Sin embargo, si queremos calcular en forma manual esta tasa interna de retorno, se podría efectuar este cálculo de la siguiente manera. Bueno, para calcular el valor actual neto o la tasa interna de retorno podemos recurrir al Excel, ¿verdad? Lo hemos hecho con algunos ejercicios en el semestre pasado. Para calcular el valor actual neto recurrimos a las fórmulas financieras NBA, le damos el rango desde el segundo flujo hasta el último y luego, digamos, le damos la tasa de interés a la cual queremos calcular el valor actual neto y la fórmula nos da inmediatamente el cálculo y a ese cálculo le debemos sumar, perdón, le debemos sumar el primer flujo que es negativo con su signo y de esa manera encontramos el valor actual neto en el Excel. Cuando calculamos o queremos calcular la tasa interna de retorno, ya no le damos la tasa a la cual queremos calcular, simplemente le damos el rango de flujos que tiene el proyecto desde el primero hasta el último y inmediatamente recurrimos a la fórmula IRR o tasa interna de retorno y el Excel calcula inmediatamente este valor. Y lo que está haciendo el Excel es internamente está iterando hasta encontrar un valor al cual el valor actual neto sea igual a cero. Decíamos que podríamos calcular en forma manual esta tasa interna de retorno de la siguiente manera. La tasa interna de retorno va a ser igual a la tasa inferior a esa tasa I1, vamos a obtener un valor actual neto positivo. Ese valor actual neto positivo lo multiplicamos por la diferencia de tasas sobre
los valores absolutos del valor actual neto positivo y el valor actual neto negativo. Para poder aplicar esta fórmula tenemos que encontrar dos valores actuales netos con tasas de interés muy próximas entre sí. Enseguida vamos a ver el ejemplo. Gráficamente, ahí tenemos en el eje de las ordenadas el valor actual neto y en el eje de las abscisas la tasa de interés, y la función es esta función. Cuando el valor actual neto sea igual a 0, encontramos la tasa interna de retorno. Entonces, para aplicar la fórmula anterior, debemos establecer una tasa I sub 1, a la cual vamos a calcular el valor actual neto, que va a ser positivo. Incrementamos el valor de la tasa a una tasa I sub 2, ¿verdad? Y luego a esa tasa I sub 2 vamos a encontrar un valor actual neto negativo y vamos a interpolar entre la tasa I sub 1 y la tasa I sub 2 para encontrar esa tasa que es igual a la tasa interna de retorno, aplicando la fórmula que hemos mencionado en la lámina anterior. Donde dice I sub 1 es la tasa inferior, I sub 2 la tasa superior, valor actual neto P positivo, N negativo, y los valores entre corchetes son los valores absolutos. Veamos este ejemplo. Tenemos este proyecto, ¿verdad? Vamos a calcular manualmente la tasa interna de retorno, para lo cual vamos a suponer en principio un valor actual neto a la tasa del 10%. Calculando el valor actual neto a esa tasa del 10%, tenemos un valor positivo, 269.17, mayor que 0. Incrementando la tasa a una tasa superior al 15%, tenemos un valor negativo, menos 380,68, menor que 0, y realizamos la interpolación entre ambas tasas a través de la fórmula que nos dice la tasa interna de retorno va a ser la tasa I sub 1 y la tasa inferior, valor positivo del valor actual neto multiplicado por la diferencia de tasas sobre los valores absolutos del valor actual neto positivo y el valor actual neto negativo. Sacando y haciendo los cálculos pertinentes, obtenemos que la tasa interna de retorno es del 12%. Bien. Para realizar este cálculo en forma manual, la diferencia entre ambas tasas debería ser muy cercana al 5 o al 7%. En este caso, la diferencia entre ambas tasas es del 5%. Debido a que para aplicar la fórmula estamos asumiendo que el segmento comprendido entre ambas tasas es igual a una línea recta. Sin embargo, eso no es verdad si tomamos tasas muy separadas entre sí, puesto que si tomamos tasas muy separadas entre sí, la función no es recta, es una curva, y la aplicación de la fórmula asume que el segmento entre las dos tasas es una recta. Entonces, si quieren aplicar esta fórmula, deberíamos tener un segmento pequeño. La diferencia entre ambas tasas debería ser pequeña. Aquí tenemos una diferencia de un 5%. Ahora, obtenemos una tasa interna de retorno del 12%. ¿Cuál es la interpretación de ese 12%? Estamos ganando el 12% sobre 10,000 durante 2 años. Estamos ganando 12% sobre 10,000 durante un año. ¿Cuál es la real interpretación de ese valor? Veamos y hagamos el siguiente análisis. El primer año tenemos un capital de 10,000 y los intereses que gana ese capital son 10,000 por el 12%, 1,200. Al final del primer año, ¿verdad? Al final del primer año, tenemos 11,200. Pero de acuerdo al esquema que tenemos, estamos asumiendo que se trata de depósitos bancarios y al final, el primer año, hemos retirado 5,917. Volvamos al ejemplo, por favor. Este no es el ejemplo. El ejemplo está más abajo.
Este es el ejemplo. Aquí estamos, es como si depositáramos en el banco 10,000, al final del primer año retiramos 5,917 y al final del segundo año retiramos 5,917. ¿Cuál es la interpretación de ese 12%? Estamos ganando 12% sobre 10,000 durante 2 años, estamos ganando 12 sobre 10,000 durante el primer año. Veamos cuál es la interpretación correcta. Aquí el proyecto está liberando 5,917 el primer año y 5,917 el segundo año. Es como si retiráramos del banco 5,917 al final del primer año y 5,917 durante el segundo año. El primer año tenemos un capital de 10,000, los intereses que ganamos por esos 10,000 son 1,200. En total tenemos 11,200, pero retiramos al final de ese año 5,917. Pues, ¿qué está pasando el segundo año? El segundo año, el capital que tenemos depositado en el proyecto o en el banco son 11,200 menos lo que hemos retirado. 11,200 menos 5,917, tenemos 5,283. Entonces, 5,283 que se mantienen invertidos en el proyecto. Ese capital genera un interés del 12%, que son 634. En total, capital más intereses, tenemos 5,917, que es lo que retiramos al final del segundo periodo. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de ese 12%? El 12% significa ganar el 12% sobre 10,000 durante el primer año y ganar 12% sobre 5,283 el segundo año. Es decir, el 12% se interpreta como la rentabilidad que obtenemos sobre los dineros que se mantienen invertidos en el proyecto. Durante el primer año se mantienen invertidos en el proyecto 10,000. Y durante el segundo año se mantienen invertidos en el proyecto 5,283, porque hemos retirado 5,917. Por lo tanto, la interpretación correcta que la hemos desarrollado en esta lámina es que la tasa interna de retorno significa la rentabilidad sobre los dineros que se mantienen invertidos en el proyecto. En el primer caso, 10,000 durante el primer año y en el segundo año sobre 5,283. Esa es la interpretación correcta. No estamos ganando, digamos, 12% sobre 10,000 durante 2 años. Ni estamos ganando 12% sobre 10,000 durante un solo año. Estamos ganando 12% sobre 10,000 durante el primer año y 12% sobre 5,283 el segundo año, es decir, sobre los dineros que se mantienen invertidos en el proyecto. Bien, ¿alguna duda hasta este momento? ¿Cuáles son los criterios de decisión asociados a la tasa interna de retorno? Si la tasa interna de retorno del proyecto es mayor que la tasa de oportunidad, tenemos que el proyecto es rentable. Si la tasa interna de retorno del proyecto es igual a la tasa de oportunidad, el proyecto es indiferente. Y si la tasa interna de retorno del proyecto es menor que la tasa de oportunidad, el proyecto es no rentable. Es decir, vamos a aprobar, construir, financiar proyectos con tasas internas de retorno mayores que la tasa de oportunidad. Para tomar la decisión de inversión, tenemos que comparar la tasa interna del proyecto con la tasa de oportunidad. Aparentemente, inicialmente se tenía una ventaja en el cálculo de la tasa interna de retorno porque no deberíamos establecer de principio la tasa de oportunidad. ¿Por qué? Porque la tasa interna de retorno se calcula, se construye a partir de los flujos que internamente genera el proyecto. Pero una vez establecida la tasa interna específica del proyecto, tenemos que comparar esa tasa interna de retorno del proyecto con la tasa de oportunidad para tomar una decisión. Por lo tanto, esa ventaja aparente inicial se diluye, ¿verdad? Porque de todas maneras tenemos que establecer cuál es la tasa de oportunidad que deberíamos utilizar.
Bien. La tasa interna de retorno tiene ciertos problemas que los vamos a discutir, los vamos a analizar el día de mañana. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, con todo gusto. Bien. Si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, ninguna duda, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Hasta Gracias, mañana. Inge, hasta mañana. Que les vaya Gracias. bien. Inge. Hasta luego. Mañana, Inge. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.